Este viernes, Evo Morales se cumplió 10 años seguidos, continuos en el poder. Este ha sido el gobierno más prolongado de una sola corriente política en la historia de Bolivia. Morales será recordado como el primer presidente indígena en una nación con mayoría de indios, pero fuertemente racista. Cuenta con una popularidad de 56%, según una encuesta realizada en diciembre de 2015 por la empresa Mercados y Muestras. En el sondeo también se les preguntó a los bolivianos si estaban de acuerdo con la modificación del artículo 168 de la Carta Magna para facilitar la reelección del presidente y vicepresidente del Estado. El 40% dijo que sí y el 53% dijo que no. Evo Morales ha sido reelecto 2 veces, en 2009 y 2014. Los bolivianos están convocados a las urnas el próximo 21 de febrero para aprobar o rechazar una reforma a la Carta Magna, a la Constitución Nacional, que permitiría en este caso a Evo Morales optar por un 4º mandato consecutivo para el periodo 2020-2025. En La Paz está Paola Cuentas, nuestra periodista NTN 24 Bolivia. Paola, una buena tarde. Amigos de la tarde, días intensos se vivieron en la semana a propósito de la celebración de los 10 años de gobierno del presidente Evo Morales. Comenzaba con una ceremonia ancestral en Tiwanaku, un sitio arqueológico de este país, y posteriormente la sesión de honor en la Asamblea Legislativa. Viernes 22 de enero fue la fecha en que el presidente Evo Morales asumía por primera vez el mandato de este país. Un mensaje de casi 6 horas, 5 horas y 47 minutos exactamente, haciendo referencia a las fortalezas y debilidades desde su punto de vista. Los detalles en el siguiente informe. El crecimiento económico fue destacado en el mensaje informe del presidente Evo Morales en el balance sobre sus 10 años como mandatario de Bolivia. Un promedio del 5% gracias a la nacionalización de recursos naturales y que permitió el desarrollo de políticas sociales. La oportunidad sirvió para emitir quejas contra Estados Unidos, país que, dijo, puso obstáculos para las exportaciones, por ejemplo, suspendiendo el acuerdo de preferencias arancelarias. Estados Unidos nos chantajeaba. ¿Quién lo dijo? Hay que erradicar los cultivos de coca, hay que someternos a los programas y políticas de Estados Unidos. Si quieres, ATPDA. Y cuando llegamos al gobierno, nos han quitado ATPDA, otra barrera que hemos roto. Sin ATPDA, mejor en la exportación. La baja del petróleo no afectará a Bolivia, garantizó el jefe de Estado. Sin embargo, aunque esta no es considerada una debilidad, lo que sí está entre los desaciertos de esta década de gestión es el tratamiento en el sistema judicial. No solamente sabe el pueblo boliviano, el mundo entero. Estamos rezagados a una revolución profunda en la justicia boliviana. Centenares de personas se concentraron para seguir el mensaje presidencial. Otros, en cambio, decidieron dedicar el tiempo a otras actividades. Es el caso de algunos parlamentarios opositores que dejaron sus curules así, vacíos. Bueno, está claro que es ha sido una presentación electoral por el momento en el que estamos, y la conclusión de esta presentación nos da la razón completamente. Creo que faltó. Este es un discurso que más parece un acto de campaña y no un acto del primer mandatario para darle esperanza a Bolivia. El 21 de febrero un referéndum determinará si se viabiliza una repostulación y reelección del mandatario indígena. Y es que tras estos 10 años de gobierno se buscan 10 más para Evo Morales. Está claro entonces que en lo inmediato, en el horizonte, no hay ningún otro proyecto de país que no sea el proceso de cambio. 5 horas 47 minutos duró exactamente el mensaje e informe del presidente Evo Morales. Cadenas radiales y televisivas obligadas a transmitir sin interrupción esta evaluación. Soldados obligados a permanecer firmes bajo un intenso sol. Uno de los uniformados, miembro del batallón Colorados, escolta presidencial, sufrió un desmayo durante el discurso del jefe de Estado. Y puesto que no identifican a otro líder en este denominado proceso de cambio, se está promoviendo el referéndum para modificar la Constitución política del Estado. La Carta Magna actualmente establece que existe solo la posibilidad de una reelección continua que ya ha cumplido el presidente Evo Morales, y le preguntarán a la ciudadanía si están de acuerdo con cambiarla para que se viabilicen 2 reelecciones. Y de esta forma el mandatario indígena pueda repostular una vez más y ser reelecto por 4ª vez. A menos de un mes para la realización de este proceso electoral se intensifican las campañas y contracampañas. Con esta información, amigos de la tarde, retorno hasta el Centro Internacional de Noticias. Los dejo con más de la programación de NTN 24 en este fin de semana.
Paola, gracias. Una buena tarde para ti, por supuesto. Quiero saludar ahora a Samuel Doria, ex candidato presidencial de Bolivia y actual presidente del partido opositor Unidad Nacional, quien nos acompaña desde La Paz, la capital. Un placer, una buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos, y muy buenas tardes a todos los oyentes en las Américas de esta importante red de televisión. Señor Doria, en este mensaje que entrega al país el presidente Evo Morales como parte de ese acto por los 10 años o esa década en el poder, destaca el crecimiento económico del país. Quería preguntarle, a lo mejor las cifras oficiales dicen esto, pero quería preguntarle si el pueblo está sintiendo realmente ese beneficio del crecimiento económico de Bolivia. A ver, yo creo que es muy importante tener en cuenta de que en los últimos 10 años toda Latinoamérica se ha beneficiado con los altos precios de las materias primas, el alto precio del petróleo y del gas en el caso de Bolivia. Entonces la pregunta que se hacen cada vez más bolivianos no es tanto si hubo más o menos recursos, sino si se utilizó adecuadamente esos recursos. Han pasado 10 años, el gobierno de Evo Morales no ha administrado de la mejor manera esos recursos, entonces hay una sensación de que ha sido una década de oportunidades perdidas en Bolivia. Bolivia sigue siendo el país más pobre del continente, solamente superamos a Haití en los indicadores económicos y sociales, y está claro de que si comparamos qué es lo que han hecho los países vecinos con sus recursos, ¿qué ha hecho el Perú, por ejemplo? El Perú ha diversificado su economía, ha tenido un crecimiento muy interesante, y cuando los bolivianos vamos al Perú, sentimos pues una envidia de la transformación que se ha dado en ese país y una preocupación de que en Bolivia no hemos avanzado de esa manera. Lo mismo si uno va a Chile, si uno va a Ecuador, se nota de que la transformación que ha habido en esos países es mucho más importante que la que ha habido en Bolivia. Por ejemplo, Bolivia el año pasado, el 81% de sus exportaciones siguen siendo de materias primas, de gas, de minerales. Hemos tenido la gran oportunidad en estos últimos 10 años de diversificar la economía y Morales le ha dedicado a la gran mayoría de los recursos al gasto, no a la inversión. Entonces hay preocupación de parte de los bolivianos. Por ejemplo, en estos últimos 10 años no se ha hecho una inversión importante en salud y hoy en día los bolivianos tienen poco acceso a la salud. Entonces la gente se preocupa. En estos últimos 10 años se ha avanzado, ya no somos un país extractivista. En estos últimos 10 años ha mejorado la justicia o ha empeorado. En estos últimos 10 años dependemos más o menos del narcotráfico. En estos últimos 10 años hay más o menos corrupción y hay muchas personas que piensan que nunca se ha hecho tan poco con tanto dinero. Bolivia ha recibido unos 150.000 millones de dólares en los últimos 10 años, pero el presidente Morales se ha dedicado a hacer canchas de fútbol, estadios en todo Bolivia, ha construido un nuevo palacio presidencial, están por construir un nuevo palacio para el Congreso, ha hecho un museo donde él ha nacido, ha comprado uno de los aviones más caros, vehículos, en fin, se ha derrochado mucho la bonanza. Entonces, con seguridad, el próximo 21 de febrero, cuando tengamos el referéndum para ver si se modifica la Constitución para que Evo Morales se quede 10 años más en el gobierno, va a haber un rechazo claro de la población, porque ayer se ha visto con mucha claridad de que el gobierno de Evo Morales mismo, ya no tiene ideas nuevas, ya no tiene un proyecto de futuro y se ha agotado en estos 10 años. El presidente Evo Morales habló también de una especie de sabotaje de Estados Unidos sobre las exportaciones de Bolivia. ¿A qué se refería y qué impacto tuvo esta situación para el crecimiento del país como tal? A ver, a veces ya el presidente Morales cae en el cinismo, ¿no? Los norteamericanos no son ningunos santos,
Pero en este caso, el presidente Morales lo votó al embajador norteamericano, lo declaró persona no grata, votó a la DEA, votó a la ayuda norteamericana y ahora le quiere echar la culpa de que las exportaciones de Bolivia de amplios sectores no tienen preferencias arancelarias. Es un poco difícil pensar que después de todas esas acciones del gobierno de Morales sigamos exigiendo un tratamiento preferente a las exportaciones de Bolivia. Ayer también el presidente Morales, al caso de mayor corrupción en la historia de Bolivia, donde han desaparecido más de 1.200 millones de bolivianos en el tema del caso del Fondo Indígena, donde están comprometidos los ministros, los principales dirigentes, le echaba la culpa al anterior gobierno. Y Morales es presidente desde el año 2006. Ese fondo comenzó a funcionar el año 2010 y se robaron ese dinero en los últimos 5 años y le quiere echar la culpa a los gobiernos anteriores, donde no funcionaba ese fondo. Entonces, es pues la táctica de la comunicación cubana de buscarse el enemigo externo, ¿no? Cuando no se le puede echar la culpa a alguien en el país, le echan la culpa al enemigo externo, que es lo mismo que hace Venezuela. En pantalla, Samuel Doria, ex candidato presidencial de Bolivia, actual presidente del partido opositor Unidad Nacional. Mil gracias por estar con nosotros aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Muy buenas tardes.